Hay noches en que el pasado se sienta a nuestro lado, silencioso, pero imposible de ignorar. Esta es una de esas historias, donde una fotografía olvidada, una escalera polvorienta y un nombre apenas susurrado bastan para abrir las puertas del recuerdo y del crimen. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Apaga la lámpara, guarda silencio y acompáñame, porque la verdad está a punto de despertar. Londres parecía encogerse bajo el peso de aquel noviembre. El cielo, de un gris sucio y opresivo, se deslizaba sin forma sobre los tejados mojados, y el aire húmedo y turbio rozaba los cristales de nuestra ventana con una persistencia silenciosa. El fuego en la chimenea chisporroteaba con esfuerzo, como si también él se resistiera a ceder del todo ante la melancolía del día. Holmes, en su sillón habitual, mantenía una quietud que solo sus ojos desmentían. Esos ojos penetrantes que, incluso en el letargo, registraban todo. Yo había dejado el Lancet a un lado y me encontraba absorto en una pequeña caja de madera que había rescatado del fondo de un armario. Dentro guardaba objetos que no podrían interesar a nadie. Una navaja sin filo, una llave oxidada, un recorte de periódico doblado con esmero. Sin embargo, mientras observaba aquellos fragmentos de pasado, me sorprendí a mí mismo pensando que quizá los recuerdos más profundos se adhieren precisamente a lo que no tiene valor aparente. Holmes, sin apartar la vista de la ventana, murmuró: «Los objetos, Watson, a veces llevan más verdad que las palabras». No pude evitar sonreír. No sabíamos, entonces, cuán certeras serían esas palabras, ni cuán profundo sería el misterio que vendría a interrumpir aquella tarde gris. No habíamos escuchado pasos en la escalera, solo el golpeteo breve y nervioso en la puerta, como si la mano que lo ejecutara dudara de su propio derecho a interrumpir. Holmes respondió sin moverse: «Adelante». La puerta se abrió, y un hombre delgado, de edad indefinida y rostro pálido, se asomó con expresión de súplica contenida. Vestía un abrigo viejo, cuidadosamente cepillado, y sostenía entre las manos un sobre que parecía haberse arrugado por más de una noche en un bolsillo húmedo. «Disculpen, ¿el señor Holmes? ¿El detective?» Holmes asintió con suavidad. El hombre avanzó unos pasos, se quitó el sombrero con torpeza y se quedó de pie, como si no supiera si sentarse, huir o desvanecerse. «Mi nombre es Harold P. Lennox», dijo con una voz casi inaudible. «Me temo que lo que traigo no es exactamente un crimen. Y sin embargo, algo no me deja dormir desde esta mañana». Extendió el sobre con un gesto tembloroso, como si pasara una reliquia o un veneno. Holmes lo tomó sin prisa, pero no lo abrió. «Siéntese, señor Lennox», dijo, con tono que era a la vez acogedor y clínico. «Cuéntenos desde el principio». El señor Lennox obedeció con la obediencia de quien ha ensayado ese momento más veces de las que quisiera. Mientras hablaba, su mirada vagaba por la habitación sin detenerse en nada concreto. «Vivo solo desde que falleció mi esposa, hace 2 inviernos. La casa no tiene más que un piso y apenas unas escaleras interiores. Esta mañana, al bajar, encontré algo en el segundo peldaño. No estaba allí la noche anterior, se lo aseguro». Sacó con manos lentas el contenido del sobre. Una fotografía arrugada, ligeramente curvada en los bordes. No dijo nada mientras la desplegaba, pero su respiración se aceleró con ese gesto, como si temiera lo que pudiera revelar al hacerlo por segunda vez. «No sé quién la puso allí, ni por qué. Ni siquiera sé quién es ella». Holmes no dijo una palabra, pero su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, captando al instante la densidad emocional del momento. Yo, por mi parte, sentí una punzada de inquietud que no sabía explicar. El objeto era simple. Y, sin embargo, parecía haber atravesado un umbral invisible entre lo cotidiano y lo inexplicable.
La fotografía, ya desplegada sobre la mesita entre Holmes y yo, mostraba a una joven de pie frente a una verja de hierro. No sonreía. Su postura no era rígida, pero tampoco natural. Parecía una de esas imágenes tomadas a la fuerza, más por obligación que por deseo. Sus ojos, sin embargo, desmentían la neutralidad de su gesto. Miraban con una mezcla inquietante de resignación y súplica. Había algo desajustado en el encuadre, algo que escapaba a la lógica pero no a la emoción. A sus pies se adivinaban flores marchitas. Detrás, el muro de piedra de lo que parecía un cementerio. ¿Le suena el lugar?, pregunté a Lennox. No, doctor. No reconozco ni a la joven ni el fondo. Y, sin embargo... Sí. Siento como si me perteneciera, como si la hubiera olvidado y alguien quisiera obligarme a recordarla. Holmes giró levemente la imagen. Señaló con el dedo una pequeña mancha en la esquina inferior, azul, redonda, como una gota de cera. No es humedad ni tinta, dijo en voz baja. Esto fue dejado con intención, y en ese instante supe, sin que nadie lo dijera, que aquella imagen no era una simple fotografía. Era un mensaje. El barrio de Maida Vale se extendía ante nosotros con ese aire de solemnidad sin gloria que solo ciertas zonas de Londres saben conservar intacto. A medida que nos adentrábamos por sus calles estrechas, me pareció que el tiempo allí había optado por no avanzar, como si cada casa se negara a abandonar la expresión fija de un secreto jamás pronunciado. El cielo seguía opaco, y el aire húmedo parecía deslizarse bajo los aleros con un sigilo casi hostil. Holmes caminaba unos pasos por delante de mí, con las manos entrelazadas en la espalda y la cabeza levemente inclinada hacia un costado, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. No había vuelto a mencionar el nombre de Lennox desde que abandonamos Baker Street, y yo, respetando ese silencio que conocía bien, tampoco insistí. Al doblar una esquina, Holmes se detuvo. Frente a nosotros, una hilera de casas adosadas, todas semejantes en su arquitectura, pero no en su atmósfera. La del número 17, la del señor. Lennox tenía las cortinas echadas aunque aún no anochecía, y la verja del pequeño jardín lucía cerrada con un candado oxidado que, sin embargo, parecía recién ajustado. «Observa, Watson», dijo Holmes suavemente. «Algunas casas envejecen como las personas. Aprenden a ocultar lo que temen que alguien descubra». El vestíbulo era estrecho, alargado y perfumado con una fragancia indefinible entre lavanda y papel viejo. El suelo, cubierto por una alfombra de lana descolorida, conducía directamente a una escalera interior, modesta y sin baranda. 3 escalones de mármol, desgastados pero inmaculados, separaban el recibidor del pasillo que comunicaba con las demás habitaciones. No pude evitar detenerme un momento junto a ellos. No había huellas visibles, ni marcas evidentes. Pero una sensación sorda, casi física, me invadió al observar el segundo peldaño. Era como si ese fragmento de piedra hubiera retenido algo que no se puede describir con exactitud, pero que flota en el ambiente como un olor que no se ha nombrado. Holmes, que había avanzado sin mirar atrás, regresó sobre sus pasos y se detuvo a mi lado. Sin necesidad de intercambiar palabras, ambos sabíamos que aquel punto, ese segundo peldaño, era más que una superficie inerte. «Los lugares tienen memoria, Watson», murmuró, «y a veces se resisten a olvidar incluso cuando quienes los habitan hacen todo lo posible por hacerlo». No hubo respuesta por mi parte. Solo el eco del silencio que parecía haberse instalado allí antes de nosotros, y que no tenía ninguna prisa por marcharse. El señor Lennox nos recibió en el umbral del salón con una amabilidad crispada, como si la cortesía no le naciera del deseo de agradar, sino del miedo a parecer culpable de algo que no comprendía del todo. Nos condujo a una estancia luminosa, pese a las cortinas semiabiertas, y tan ordenada que resultaba incómoda. Nada en la habitación gritaba, pero todo parecía silenciado a la fuerza.
Un reloj de péndulo, detenido. Una repisa con libros forrados en cuero, perfectamente alineados pero visiblemente no tocados en años. En la chimenea, una fotografía de boda, demasiado reciente para pertenecer a otra época, demasiado lejana para consolar. Me senté junto a la ventana y observé a Lennox con disimulo. Su rostro era el de un hombre que ha aprendido a hablar solo, pero aún no ha decidido si desea ser escuchado. Desde que mi esposa falleció, doctor, no he tenido más compañía que la que brindan las cosas inertes, dijo, sin que se lo preguntáramos. Pero esta mañana fue una imagen lo que llamó a mi puerta, o mejor dicho, a mis peldaños. Holmes desplegó nuevamente la fotografía sobre la mesa auxiliar, esta vez con el cuidado de quien manipula un fragmento de historia. La imagen no había cambiado desde que la vi por primera vez, y sin embargo, algo en ella parecía más nítido en esa casa. Tal vez era el contexto, o quizás el aire inmóvil del salón. Tal vez era la cercanía de Lennox, que la miraba con una mezcla de reconocimiento que se esforzaba por negar. La joven retratada posaba frente a una verja de hierro, coronada por hiedras secas. Su rostro no era particularmente hermoso, ni distinguido, pero había en sus ojos una intensidad de carácter, una dignidad herida que resultaba imposible ignorar. Lo que me perturbó no fue su expresión, sino el detalle a sus pies. Flores caídas, marchitas, sin jarrón ni manos que las ofrecieran. ¿Y no le dice nada esta figura?, pregunté con cautela. Lennox negó con la cabeza, pero sus dedos se crisparon sobre los brazos del sillón. Nunca la había visto, y sin embargo, algo me dice que estuvo aquí. No en la fotografía, doctor, en esta casa. Holmes no dijo nada. Solo desplazó la imagen unos milímetros con un dedo, como si buscara un ángulo distinto desde el cual leer lo invisible. Fue entonces cuando vi la mancha. No mayor que una moneda de penique, azulada, opaca, irregular como una lágrima que se hubiera detenido antes de caer del todo. Se situaba sobre la parte inferior derecha de la fotografía, justo donde el vestido de la joven comenzaba a disolverse en la sombra. ¿Tinta?, pregunté en voz baja, casi como para mí. Holmes inclinó la cabeza. Se había arrodillado junto a la mesa y ahora olfateaba la mancha con la precisión casi quirúrgica que lo caracterizaba. Luego sacó su pequeña lupa del bolsillo interior y examinó el borde de la marca. No es tinta, dijo por fin, ni tampoco humedad, como podría suponerse. Es cera. Cera de lacre, para ser precisos, y no de color común. ¿Lacre azul? Exactamente. Un tono usado ocasionalmente en correspondencia ceremonial o documentación privada de carácter confidencial. Muy inusual. Y sin embargo, aquí está. ¿Alguien intentó sellar la fotografía? No. Alguien dejó esto como quien deja una pista, sabiendo que solo quien observa con atención lo notará. Sentí, en ese momento, que algo se abría bajo nuestros pies, no en forma de revelación, sino de vacío. Una grieta discreta por donde empezaba a filtrarse una historia que aún no tenía nombre, pero que ya pesaba sobre nosotros con fuerza. Holmes había pedido quedarse a solas con la fotografía durante unos minutos. Mientras tanto, yo examinaba los objetos del salón del señor. Lennox, tratando de encontrar un eco en la decoración que revelara algo más íntimo sobre su pasado. Sin embargo, fue Holmes quien rompió el silencio, con aquella voz que siempre se alzaba sin brusquedad, pero con una seguridad que hacía callar incluso a los relojes. «Este diseño de hierro forjado», dijo, tocando con el dedo índice el fondo de la imagen, «es característico de una sola entrada en Londres, la que da acceso lateral al cementerio de Brompton, junto a la tapia norte. ¿Está seguro?» Holmes asintió apenas, con un leve brillo en la mirada. Cada artesano tiene su firma, Watson. En este caso es la espiral interrumpida al segundo giro, única en ese conjunto. Hay cosas que no cambian, ni siquiera con la muerte. Yo conocía bien el lugar que mencionaba. Lo habíamos atravesado en otros tiempos, durante investigaciones más lúgubres.
pero nunca había sentido que un trozo de hierro pudiera pesar tanto como un recuerdo aún no revelado. Sin necesidad de más palabras, supe que nuestro próximo destino era aquel cementerio. No íbamos en busca de una tumba, sino de un nombre que alguien había querido dejar atrás. Y, sin embargo, como suele suceder con el pasado, era él quien venía a buscar ahora al presente. El cementerio de Brompton no era ajeno a nuestra presencia, pero aquella tarde se nos presentó con una gravedad más personal. Las hojas secas se acumulaban en las hendiduras de los nombres, y las inscripciones antiguas parecían desdibujarse no por la lluvia, sino por el olvido. Seguimos el muro norte, siguiendo el recuerdo exacto de Holmes como un plano invisible. Aquí, dijo con voz baja, sin detenerse a señalar. Observa la tercera columna de piedra desde el ángulo. Nos acercamos. Era una lápida modesta, sin ornamentos, inclinada hacia adelante como si pesara más que las demás. El musgo cubría parte del mármol, pero no lo suficiente como para ocultar por completo el mensaje. Me agaché y pasé un pañuelo sobre la superficie. A mi hija, E.G.L., 1881 a 1897. Nada más. Ni nombre completo, ni epitafio amoroso. Solo iniciales, fechas y un laconismo que hería más que cualquier exceso de palabra. Holmes no dijo nada durante varios minutos. Caminaba en círculos cortos, como si tratara de escuchar ecos bajo tierra. Yo, en cambio, sentí una opresión familiar, la de una historia enterrada no con el cuerpo, sino con la voluntad de no recordarla. Una tumba sin nombre, Watson, dijo al fin. Pero no sin historia. Y con esa certeza, dejamos atrás la piedra, llevándonos con nosotros la incómoda verdad de que los muertos olvidados no siempre descansan del todo. A la mañana siguiente, nos presentamos en las oficinas del Registro General, donde las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de todo Londres se guardaban con escrupulosa frialdad. Holmes había solicitado acceso a los libros de los años 1896 y 1897, y uno de los empleados, tras revisar nuestras credenciales, nos condujo a una sala auxiliar donde el polvo parecía firmar actas más antiguas que las registradas. Me ocupé de buscar entre los nombres comenzados por L, mientras Holmes rastreaba las inscripciones por fecha de fallecimiento. Durante más de una hora, leímos en silencio, compartiendo ocasionalmente un gesto negativo. Ni rastro de una Edith Grace Lennox. Ninguna E.G.L. fallecida en 1897, ni en los años inmediatos. ¿Podría haber sido inscrita con otro nombre?, pregunté, fatigado por las letras borrosas y la tinta que había empezado a perder la batalla contra el tiempo. Posible, dijo Holmes, pero improbable. La ausencia aquí es más reveladora que cualquier presencia. Si no hay registro oficial, es que se evitó hacerlo. ¿Por error? Holmes negó con la cabeza. Por voluntad, Watson. Por decisión consciente. El silencio también se puede archivar. Aquel hallazgo, la nada administrativa, el vacío documentado, pesaba más que un nombre tachado. No estábamos ante una omisión cualquiera, sino ante una desaparición cuidadosamente diseñada para no dejar trazos. El tipo de vacío que no se produce por descuido, sino por vergüenza o castigo. Dejamos el registro general para dirigirnos a la biblioteca de la Universidad de Londres. Holmes, sin explicar del todo su razonamiento, solicitó acceso al archivo parroquial de la zona oeste. Allí, donde los libros no habían sido consultados en décadas, comenzó a rastrear las entradas relacionadas con bautismos y confirmaciones de niñas nacidas en los primeros años de la década de 1880. No buscamos la muerte, Watson, dijo, sin levantar la mirada. Buscamos la vida antes de que se borrara. Fue en un tomo encuadernado en piel agrietada, bajo el encabezado de la parroquia de St. Peters, donde apareció finalmente el nombre. Edith Grace Lennox,
nacida el 14 de julio de 1881, hija legítima de Harold P. Lennox y Clara E. Lennox, domiciliados en Maida Vale. También constaba su confirmación en 1893. Y, a partir de ahí, nada. Ni traslado, ni matrimonio, ni fallecimiento. Era como si la muchacha hubiese dejado de existir a los 16 años sin traspasar ninguna frontera legal. Holmes cerró el libro con cuidado, como si sellara una herida. Las biografías más breves, murmuró, no siempre son las menos densas. A veces, lo más inquietante no es lo que se narra, sino lo que deliberadamente se calla. Yo sentí un frío extraño en la espalda. No era la temperatura del recinto, sino la certeza de que habíamos tocado el borde de una historia que alguien, con paciencia metódica, había intentado enterrar sin tierra. Fue en una pequeña libreta de correspondencia doméstica que Holmes encontró entre los papeles descartados del archivo, donde apareció un nombre que encendió en él una chispa de interés singular. La hoja estaba fechada en 1896 y mencionaba brevemente una carta recibida por el señor Lennox, proveniente de un tal señor Giles R. Featherstone, preceptor particular de señorita Edith. Featherstone, repitió Holmes. Un apellido demasiado literario para no esconder algo. ¿Cree que fue un tutor contratado por la familia? Eso, o algo más. En cualquier caso, su aparición justo antes de la desaparición formal de Edith merece nuestra atención. No había más referencias al hombre en el resto de los documentos, ni dirección, ni notas posteriores. Pero el solo hecho de su mención bastó para que la imaginación comenzara a dibujar el contorno clásico de un romance mal visto, tal vez interrumpido por un padre severo. Y aunque Holmes no expresó ninguna teoría, vi en su expresión ese estado peculiar en el que la lógica se encuentra suspendida por una emoción no formulada, desconfianza. Una desconfianza que aún no sabíamos contra quién dirigir. Fue durante el camino de regreso a Baker Street cuando me descubrí especulando en silencio. El nombre del preceptor, unido a la ausencia documental de Edith, sugería un drama antiguo, de esos que los periódicos del siglo anterior sabían relatar con crudeza. Una joven reprimida, un amante oculto, una fuga que nunca se consumó, y sin embargo, algo no encajaba del todo. No había cartas, ni diarios, ni rastro alguno de emoción juvenil en los registros. Todo era aséptico, incompleto, silenciado. Lo que parecía una historia de amor truncado empezaba a revelar, bajo la superficie, una arquitectura más siniestra. Holmes, como si leyera mi pensamiento, dijo con voz baja: «Las historias que se ofrecen fácilmente son, a menudo, las que menos debemos creer». No añadió más. Pero yo comprendí que, por primera vez, el supuesto romance entre Edith y su tutor no era una pista, sino un desvío. Un hilo roto dejado a la vista precisamente para que lo siguiéramos. Y mientras más avanzábamos en él, más evidente se volvía que alguien quería que miráramos hacia otra parte. Habían pasado apenas 24 horas desde nuestro hallazgo en la biblioteca cuando Holmes sugirió que volviéramos a Maida Vale. Pero esta vez no para ver al señor Lennox, sino a quien, según el propio registro parroquial, había estado empleada en su casa durante más de una década. La señora Martha Armitage. Vivía 2 puertas más allá de la casa de los Lennox, en una vivienda angosta y sombría, de esas que parecen comprimirse con el tiempo y las pérdidas. La atendía una sobrina, mujer recelosa que apenas abrió la puerta lo suficiente para dejar pasar nuestra tarjeta. Tardó unos minutos en regresar, y cuando lo hizo con un leve temblor en la voz. «Mi tía no habla desde hace años, caballeros, pero si lo que quieren es mostrarle una fotografía, pueden intentarlo». Nos condujo a un pequeño salón de paredes cubiertas con tapices gastados. Allí, en un sillón demasiado grande para su cuerpo encorvado, la señora Armitage permanecía sentada con la mirada perdida,
envuelta en un chal grueso que parecía pesar más que ella misma. Holmes, con la delicadeza que le caracterizaba cuando se enfrentaba a las huellas del tiempo, se inclinó y dejó la fotografía sobre la mesita de té, justo a la altura de su vista. Yo, desde la sombra, sentí que el aire en la sala se tensaba con una expectación muda. Habíamos llegado, sin saberlo, al borde de una memoria que se resistía a morir. No hubo palabras, pero tampoco fueron necesarias. La reacción de la señora Armitage fue más elocuente que cualquier declaración ante tribunal. Sus ojos, apagados hasta ese instante, se fijaron en la imagen con una intensidad que transformó todo su rostro. Una conmoción casi infantil se apoderó de sus rasgos, y su cuerpo, hasta entonces inmóvil, se replegó levemente hacia adelante, como si el peso de aquella figura en la fotografía la atrajera con fuerza física. Luego, con manos temblorosas, se llevó los dedos al cuello, en un gesto seco y desesperado. Un parpadeo nervioso precedió a una respiración entrecortada, y en sus labios apareció un murmullo sin voz. ¿La reconoce, señora Armitage?, pregunté con suavidad. Ella no respondió, pero sus ojos no se apartaron del rostro de la joven retratada. Vi entonces en esa mirada algo más que reconocimiento. Vi un estremecimiento ancestral, la forma muda del miedo. Era evidente que lo que recordaba no era solo un rostro, sino un hecho. Algo que no se dice. Algo que no se puede olvidar aunque uno lleve años sin pronunciar palabra. Holmes asintió muy levemente. Yo supe entonces que lo que buscábamos ya no era una verdad por descubrir, sino una que había sido enterrada en la memoria de los que aún seguían vivos. Holmes se incorporó lentamente, dejando que la fotografía permaneciera frente a la anciana. No la tocó. No hizo preguntas. Solo esperó, como quien sabe que el tiempo, cuando se le respeta, devuelve respuestas que las palabras nunca alcanzan. La señora Armitage alzó una mano, torpe, temblorosa, y con un movimiento que parecía costarle cada centímetro, señaló hacia la puerta. Su sobrina la observaba con atención contenida, sin comprender del todo. Holmes se volvió hacia ella. ¿La escalera?, dijo, como si repitiera un pensamiento que apenas se atrevía a formular. La anciana movió la cabeza con lentitud afirmativa. Luego, su mano descendió hacia su regazo, como si el gesto le hubiese consumido una reserva de fuerza que no podría reponer. «¿Qué escalón?», susurré yo instintivamente. Ella no respondió, pero sus dedos, con una delicadeza casi ritual, se alzaron una vez más. Esta vez, dos dedos extendidos. Luego el puño cerrado, el segundo escalón. Holmes cerró los ojos por un momento. Y cuando los abrió, su mirada no contenía sorpresa, sino confirmación. Como si un mecanismo interno, alimentado por la intuición más fina, hubiese terminado de engranarse. «La memoria», dijo con voz queda, «encuentra caminos incluso cuando la lengua los ha olvidado». De regreso en la calle, el aire parecía más denso, más viscoso. No por el clima, sino por el peso invisible de lo que habíamos atisbado en ese salón repleto de sombras. Caminamos en silencio unos pasos, hasta que Holmes se detuvo frente a la verja de la casa Lennox y se apoyó levemente sobre su bastón. «No fue la fotografía lo que la descompuso, Watson», dijo sin mirarme. «Fue el lugar, el escalón. Esa piedra no está manchada solo por el paso del tiempo, sino por la persistencia del recuerdo. ¿Cree que ella fue testigo?». «No tengo la menor duda. La señora Armitage vio algo que no supo nombrar o que no se atrevió a contar. Quizá no entonces, y sin duda no ahora, pero el cuerpo recuerda lo que la mente ha intentado sepultar». Me detuve a su lado, siguiendo la dirección de su mirada. La fachada de la casa se mantenía inmutable, sin grietas ni signos evidentes. Y sin embargo, todo en ella parecía gritar a quien supiera escuchar. «¿Y qué vio, exactamente?».
Holmes no respondió de inmediato. Inspiró con lentitud, como quien reconoce que el misterio ya no está en las sombras, sino en la luz misma. Aún no lo sé, dijo al fin, pero estoy empezando a intuir quién no quería que lo supiéramos. La mañana, que hasta entonces había sido gris y opaca, pareció detenerse un instante. Y yo comprendí, sin que se dijera, que lo que estaba por revelarse no sería fácil de aceptar. Volvimos a examinar la fotografía aquella misma noche, bajo la luz tenue de la lámpara de petróleo del estudio de Holmes. Él había extraído una serie de frascos con reactivos, pinceles delgados y su siempre meticuloso cuaderno de observaciones. Yo, en cambio, me limité a observar el proceso, como tantas veces, fascinado por la serenidad con que su mente desbrozaba el misterio. Esta sustancia, dijo al fin, tras aplicar una leve reacción química sobre la mancha azul, no corresponde a ninguna cera doméstica, no es para velas, tampoco corresponde a resina de sellado ordinaria. Entonces, es lacre ceremonial, Watson, más denso, menos común, y teñido con un pigmento de cobalto que solo utilizan ciertos notarios y familias antiguas para sellar documentos formales, generalmente privados. Me incliné con más atención. La gota azul, que antes me había parecido una mancha accidental, ahora tomaba un cariz distinto, intencional, deliberado, casi heráldico. ¿Estaba en la imagen desde el principio? Holmes negó levemente. Fue añadida después de que la fotografía fue impresa, pero no recientemente. El borde tiene incrustación con la fibra del papel. Lleva años ahí. ¿Un sello sin sobre? No, Watson, dijo Holmes, con la mirada encendida por el hallazgo. Un mensaje sin palabras, que remite, quizás, a lo que nunca fue enviado. Holmes no parecía satisfecho con la fotografía, o mejor dicho, con lo que ella dejaba fuera del encuadre. Durante el desayuno, me sorprendió observando con detenimiento las botas que había usado el señor Lennox, y luego sus propias suelas, como si midiera ángulos invisibles. ¿Has notado, Watson, la leve inclinación del segundo peldaño? ¿La piedra? Sí, está mínimamente más baja del lado izquierdo, no por desgaste, sino por modificación. Volvimos a Maida Vale antes del mediodía, con la excusa de devolver al señor Lennox la imagen ya analizada. Él nos recibió con la misma cortesía cansada, sin sospechar que Holmes ya no miraba la fotografía, sino el peldaño. Mientras yo distraía al anfitrión en el salón, Holmes examinó la zona. Luego, con ayuda de una espátula de marfil que llevaba consigo, retiró con sumo cuidado una delgada capa de barniz entre la moldura inferior y la pared. «Aquí está», susurró, cuando regresó junto a mí. En su mano, un fragmento de madera, pulido por dentro, delataba una cavidad artificial. ¿Qué ha encontrado? Una verdad que no quería ser pisada, Watson. Un hueco para esconder algo que no debía llegar a manos equivocadas. Y, sin embargo, ese algo ha esperado. Silencioso. Hasta ahora. Dentro del compartimento, Holmes encontró un sobre de papel grueso, amarillento por el tiempo, aún sellado con lacre azul idéntico al de la fotografía. Lo sostuvo entre los dedos con el respeto con que uno sostiene una confesión postergada, y durante unos segundos no hizo más que observarlo en silencio. Nadie ha tocado esto desde que fue depositado. No hay marcas de humedad ni rasgado. Me incliné para mirar de cerca. El lacre tenía una hendidura profunda, sin escudo heráldico, pero con una pequeña flor de 5 pétalos apenas visible. ¿Lo abriremos?, pregunté, aunque conocía ya la respuesta. No sería este su primer encierro, Watson, pero será el último. Lo abrió con una precisión casi quirúrgica y extrajo una hoja doblada con esmero. Estaba escrita a mano, en tinta ya desvaída, pero aún legible. El aire en la sala cambió, como si el contenido de aquella carta aún emanara vida propia. Algo en mí supo que esa voz, aunque escrita hacía años, estaba a punto de hablar por fin.
y que lo haría no con rencor, sino con una claridad que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar sin estremecerse. El papel temblaba entre las manos de Holmes, no por falta de pulso, sino por el peso de lo que contenía. La caligrafía era femenina, cuidadosa, sin ornamentos. El inicio fue claro, directo. Si alguien lee esto, que sepa que no fue mi elección permanecer en la oscuridad. Aquel comienzo dejó en mí un estremecimiento difícil de describir. A medida que Holmes leía en voz baja, su tono se volvió más contenido. Mi nombre es Edith Grace Lennox. Fui encerrada por mi padre en esta casa, no por enfermedad, ni por delito, sino por haber contradicho sus órdenes. Me culpó de deshonrarlo, de traer vergüenza al apellido, y me confinó sin juicio, sin voz y sin tiempo. La carta no apelaba al sentimentalismo. Era una exposición precisa, contenida, que no buscaba lástima sino veracidad. Edith relataba su reclusión, su creciente aislamiento, los años sin correspondencia, sin lectura, sin sol. No mencionaba tortura física, pero sí un deterioro lento, interior, más cruel por ser invisible. Oí decir que mi madre murió. Lo supe por el silencio que siguió. Nadie volvió a hablar de ella. Como nadie volvió a hablar de mí. Al final, la escritura se volvía más temblorosa. Sé que no saldré viva, pero dejo esto sellado con lo único que no pudieron quitarme, mi memoria. Si alguien me encuentra, que me devuelva el nombre que me negaron. Holmes guardó la carta sin añadir comentario. Yo, en cambio, sentí una amargura seca en la garganta. La verdad no redimía, pero al menos, al pronunciarse, devolvía un poco de dignidad a quien había sido convertida en fantasma. Durante días, mi mente volvió una y otra vez al nombre del tutor, Featherstone. Aquel supuesto vínculo, aquella sugerencia de romance trágico que habíamos vislumbrado en los primeros documentos. Me sentía incómodo al recordar cuán fácilmente habíamos caído en el esquema. Una joven, un preceptor, un escándalo callado. Pero ahora, con la carta de Edith en nuestras manos, el relato cobraba otra forma. No había rastro alguno de amor clandestino. Ninguna alusión a encuentros furtivos, ni siquiera a un afecto frustrado. Más aún, el único hombre mencionado en la carta, sin nombre, era alguien que había intentado enviarle libros y que fue despedido de la casa sin explicación. No fue un amante, dije una noche, mientras Holmes revisaba sus notas. Fue, quizá, el único aliado que tuvo. Holmes asintió sin levantar la mirada. Un rescate abortado. No por ella, sino por quien vigilaba cada puerta. Me sentí repentinamente avergonzado de nuestra conjetura inicial, no por falta de lógica, sino por haber seguido el camino que el propio Lennox había, tal vez, preparado para desviar la atención. La verdadera tragedia no había sido el amor prohibido. Fue la ausencia total de amor. Y en ese momento, supe que lo que restaba por descubrir no sería menos cruel. La carta de Edith pesaba aún en mis pensamientos cuando volvimos a presentarnos en casa del señor Lennox, esta vez, sin preámbulos ni rodeos. Holmes, en su modo más sobrio, le habló con una frialdad que no buscaba herir, sino delinear límites. «Señor Lennox», dijo, «hemos revisado los planos municipales de esta vivienda, así como las declaraciones de una antigua criada que aún conserva la memoria de ciertos hechos, y, sobre todo, hemos encontrado una carta escrita por su hija». Lennox se quedó helado. No hizo ademán alguno de sentarse, ni de huir. «No tengo nada que ocultar», dijo, con voz apenas modulada. «Entonces no le molestará que registremos el ala oeste de la casa», continuó Holmes. «Hay una irregularidad constructiva que sugiere la existencia de una habitación cerrada». «Eso es absurdo», replicó, esta vez con más fuerza, pero sin convicción. «Esa parte fue tapiada durante reformas antiguas. No hay nada ahí, solo muros». Su mirada oscilaba entre nosotros,
sin encontrar un punto fijo en el que afirmarse. Lo supe entonces, no por lo que decía, sino por el modo en que no respiraba. Había algo que temía que viéramos, algo que sabía que, llegado este punto, ya no podía impedirnos ver. Tras despedirnos con cortesía forzada, Holmes me pidió acompañarlo a la oficina municipal del distrito. Allí, tras una espera de casi una hora, logramos acceder a los planos originales de la casa del señor Lennox, firmados por un arquitecto local en 1864. «Observe aquí», me dijo, señalando con el extremo de su bastón una sección del ala oeste. Un cuarto de 8 por 6 pies, originalmente utilizado como guardarropa o cuarto auxiliar. Según este plano, debe seguir existiendo. ¿Y si fue demolido? Holmes negó suavemente. Las demoliciones requieren permisos. No hay ninguno registrado. Además, el tejado no ha sido modificado. Eso indica que el volumen externo de la casa no ha variado. Regresamos a Maida Vale al caer la tarde. Holmes, en lugar de llamar a la puerta principal, dio la vuelta a la propiedad y observó atentamente la alineación de las ventanas desde el jardín trasero. ¿Lo ve, Watson? Tardé un momento. Luego lo comprendí. Había un tramo ciego entre dos ventanas, justo donde, según los planos, debería estar el cuarto desaparecido. Hay un espacio oculto, dije. Exacto. Lo han borrado de la vista, pero no de la estructura. Y si la memoria de la criada no miente, es allí donde se selló algo más que ladrillos. Al día siguiente, Lennox se ausentó por unas horas. Holmes, sin perder tiempo, me instó a acompañarlo con herramientas mínimas: una linterna de bolsillo, un compás y una regla extensible de metal. Al entrar en la biblioteca del ala oeste, noté un cambio apenas perceptible en la atmósfera. No era solo el polvo o la quietud, era una especie de resistencia muda, como si el aire mismo se negara a ser agitado. La estantería del fondo, repleta de volúmenes encuadernados en piel que nadie parecía haber tocado en décadas, nos atrajo con una lógica irrefutable. Holmes midió cuidadosamente la profundidad de la pared contigua, luego la comparó con la extensión de los muros externos. «Nos faltan exactamente 2,5 metros, dijo en voz baja. «Aquí detrás hay algo». Revisó los márgenes de la estantería con dedos expertos. No tardó en hallar una leve irregularidad en el zócalo inferior. Una separación mínima, apenas un susurro entre la madera y el suelo. Con ayuda de una palanca, y tras aplicar presión en un punto preciso, la estantería se desplazó. No se abrió como una puerta, sino que se deslizó hacia un costado, con un crujido seco. Detrás, una pared cubierta de yeso sin pintura. Pero al golpearla suavemente, resonó hueca. Holmes sonrió apenas. El silencio, cuando se escucha con atención, también delata. El muro cedió tras unos golpes certeros. El polvo se desprendió como una exhalación contenida por años, y lo que apareció detrás no fue una habitación, sino un mundo clausurado. El aire era espeso, casi inmóvil. Entramos con cautela, sin palabras. Lo primero que sentí fue el olor. No a podredumbre, sino a encierro. A ropa antigua, a tela muerta, a madera sin sol. En la penumbra, distinguimos un catre estrecho, cubierto por una manta gris raída. Sobre la pared opuesta, dibujos a lápiz, pequeñas flores, un rostro repetido, una verja parecida a la del cementerio de Brompton. Había también una mesilla con un vaso de loza agrietado y una pila de papeles en blanco. En una esquina, un vestido colgado aún del clavo que lo sostuvo, y en el suelo, marcas irregulares como las que deja una silla arrastrada una y otra vez. No había cerradura interna. Todo el sistema de cierre estaba afuera. «Aquí vivió», dije sin aliento. Holmes no contestó. Recorrió el espacio con pasos lentos, como si cada objeto le hablara. Se detuvo frente al catre, donde encontró una pequeña caja de madera, vacía, pero con huellas de haber contenido cartas.
Y aquí fue donde cayó. No pregunté a qué se refería. Sabíamos, ambos, que no hacía falta especular. Lo que habíamos visto era una cárcel hecha no de piedra, sino de voluntad, una prisión sin juicio ni sentencia, y lo más terrible, hecha por un padre. Lennox regresó poco después del hallazgo. Lo esperamos en su biblioteca, sin apartarnos del hueco ya descubierto. Cuando vio la estantería desplazada y el muro roto, su rostro cambió. No por sorpresa, sino por una resignación que venía de lejos. No dijo nada durante varios segundos. Luego, como quien se rinde sin lucha, se sentó en su sillón y exhaló largamente. «Supongo que no tengo ya motivo para negar nada», murmuró. Holmes no replicó. Lo observaba como si esperara no una confesión, sino una frase exacta. Mi hija, Edith, era voluntariosa, desafiante, se negaba a obedecer, se negó a callar ciertas cosas, a aceptar su lugar. ¿Y por eso la encerró?, pregunté, sin ocultar el temblor de mi voz. Lennox levantó la mirada. Ya no había furia en ella, solo el vacío de quien ha vivido tanto tiempo justificándose que ha olvidado por qué. No fue un castigo, dijo. Fue una protección, del escándalo, de ella misma. Murió allí dentro. Intervino Holmes, seco, sin adorno. Murió por su orgullo. Se negó a comer, a hablar, a arrepentirse. ¿Y usted? Lennox no entendió la pregunta, o fingió no entenderla. Bajó la vista hacia sus manos, y luego murmuró. Ella destruyó el orden. Y el orden es todo lo que yo tenía. Salimos de aquella casa en silencio. Holmes no comentó nada hasta que cruzamos la calle. El verdadero crimen, Watson, dijo al fin, no fue encerrarla. Fue hacerlo convencido de que era justo. La detención del señor. Lennox se efectuó sin sobresaltos. Holmes la había solicitado con el tono exacto que emplea para los hechos que no necesitan espectáculo. La policía, tras verificar la existencia de la habitación sellada y el contenido de la carta, actuó con sobriedad, como si todos intuyeran que aquel crimen no requería esposas, sino silencio. Recuerdo que Lennox no alzó la voz, ni protestó, ni pidió explicaciones. Acompañó a los agentes como quien se retira por fin de una vigilia demasiado larga. No era el rostro del culpable acorralado, sino el de alguien que había estado esperando, sin saberlo del todo, que alguien llegara a tocar esa puerta clausurada del pasado. Mientras descendía los peldaños de su casa, los mismos donde había aparecido la fotografía, su mirada se posó por un instante en el segundo escalón. No con horror, ni con culpa manifiesta. Más bien con una familiaridad desconcertante, como si aquel fragmento de piedra fuera el único testigo que reconocía su historia sin juicio. Cuando se alejaron calle abajo, Holmes no pronunció palabra. Yo, por mi parte, sentí un desconcierto difícil de nombrar. No se trataba de satisfacción, ni de alivio, sino de algo más turbio, la intuición de que no habíamos capturado a un monstruo, sino a un hombre demasiado humano. Y eso, en cierto modo, era aún más perturbador. Durante años, había acompañado a Holmes en casos que desafiaban la lógica, el riesgo físico y el sentido común. Pero aquella tarde, de regreso a Baker Street, me sentí atravesado por una pregunta que no podía formular en voz alta. ¿Qué tipo de crimen pesa más en la balanza moral? ¿El que se comete con violencia y sangre, o el que se disfraza de orden, respeto y silencio? Lennox no había golpeado a su hija, al menos no con el puño. No la había asesinado con un arma visible. Y, sin embargo, la había condenado a una muerte lenta, diaria, sin testigos ni posibilidad de defensa. ¿Qué nombre recibe eso?
¿Es asesinato por omisión? ¿O es, como Holmes dijo en otra ocasión, una forma de homicidio cuya arma es el tiempo? Me pregunté también qué habría hecho yo, en su lugar. No como médico, sino como padre. ¿Habría tenido el valor de romper con el decoro? ¿De aceptar una verdad familiar incómoda? Holmes, como si hubiera oído mis pensamientos, dijo sin apartar la vista de la ventana. La ley puede castigar lo visible, pero hay actos cuya condena reside únicamente en la conciencia. Y comprendí entonces que no era el castigo lo que redimiría a Edith, sino el hecho de que, por fin, su historia había salido a la luz. Porque los peores crímenes no siempre dejan cuerpos, pero sí dejan ausencias. Y algunas, como la de Edith, gritan durante años desde detrás de paredes cerradas. Nos hallábamos de nuevo en el salón de Baker Street. La fotografía, ahora limpia de polvo y con su borde ya sin lacre, reposaba sobre el escritorio de Holmes, entre libros de criminología y tratados de química orgánica. La había colocado con una simetría que no era decorativa, sino analítica. ¿Aún cree que la mancha fue un accidente?, preguntó, sin levantar la vista. Negué en silencio. Había comprendido lo esencial. No fue el tiempo quien dejó esta imagen en el escalón, prosiguió. Fue una voluntad. Alguien quiso que se encontrara. No en un cajón, no en un sobre, sino justo allí, donde se pisa cada día, donde uno no puede ignorar lo que está presente. Su tono era contenido, pero su mirada denotaba una convicción ya asentada. La fotografía no es prueba, es provocación, es un llamado a recordar. Yo consideré el lugar donde había sido encontrada, el segundo peldaño, no el primero, que uno apenas roza, ni el tercero, que ya está casi dentro. El segundo, umbral del tránsito, lugar intermedio, el lugar del limbo. ¿No era ese, acaso, el símbolo perfecto de Edith? Ni viva para ser vista, ni muerta para ser llorada. Suspendida entre dos tiempos, entre dos verdades. Alguien quiso que eso cambiara, murmuré. Holmes asintió, y su voz fue apenas audible. Y lo logró. La revelación vino días después, de boca de la sobrina de la señora. Armitage. Fue ella quien nos alcanzó una pequeña caja de madera que, según dijo, su tía había conservado durante años bajo su lecho, sin permitir jamás que nadie la tocara. Dentro había una hoja de papel doblada, una flor seca y un sobre idéntico al hallado en el peldaño, aunque sin carta. La mujer explicó, sin comprender del todo, que su tía había estado inquieta las semanas previas, más silenciosa aún que de costumbre, y que en varias ocasiones la sorprendió murmurando frases inconexas. La última noche, la había oído caminar sola por el pasillo, hasta la puerta. Holmes examinó el sobre. El lacre estaba roto, pero aún conservaba el contorno de la flor de 5 pétalos. No había carta dentro, solo la huella del gesto. Ella lo encontró primero, dije, con un nudo en la garganta. Años atrás, tal vez tras la muerte de la madre o durante alguna limpieza. Y lo guardó. No por miedo, añadió Holmes, sino por lealtad, o quizás por temor a remover el pasado. ¿Y por qué lo dejó finalmente? Holmes no respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, pensativo. Porque presentía su muerte, y supo que, si callaba una vez más, Edith desaparecería por completo. Esa fotografía fue su último acto de justicia. No de venganza, de verdad. No supe qué decir, pero esa noche, al recordar los ojos vidriosos de la anciana, supe que había en ella más coraje que en muchos hombres que hablan demasiado. Y también supe que no todos los crímenes se resuelven con pruebas. Algunos, simplemente, se redimen con memoria. Fue durante una de nuestras veladas silenciosas en Baker Street
Cuando Holmes, sentado junto al hogar con las piernas cruzadas y la mirada fija en el vacío, rompió el mutismo que había imperado tras el cierre del caso Lennox. «Watson», dijo, sin volverse, ¿has notado cómo todos los elementos de esta tragedia parecían, en su momento, desprovistos de conexión? Asentí, sin interrumpirlo. Y sin embargo, observa, una verja de hierro forjado en una fotografía sin remitente, una mancha de lacre azul, casi imperceptible, una criada senil señalando, sin palabras, un peldaño cualquiera, un sobresellado escondido en la madera, una habitación sellada detrás de una estantería. Ninguno de estos elementos, por sí solo, podría haber revelado la verdad, pero juntos. Hizo una pausa breve, casi ritual. Juntos forman una estructura perfecta, invisible a simple vista, pero sólida como la geometría moral de un crimen. Recorrió con la mirada sus notas, las marcas a lápiz, los mapas de la casa, la fotografía, ya enmarcada y apoyada junto al diccionario de jurisprudencia. Fue una cadena de indicios invisibles, Watson, una arquitectura construida en el silencio, en el olvido deliberado y en el lenguaje que solo entiende quien se atreve a mirar donde no hay palabras. Y al escucharlo, comprendí que no habíamos sido testigos de una deducción brillante solamente, sino de una restauración íntima. La reconstrucción de una historia que alguien intentó extirpar del tiempo y que Holmes había devuelto paso a paso al lugar donde pertenecía. Holmes me mostró, días después, un pequeño fajo de sobres que la policía había hallado en uno de los cajones cerrados del escritorio del señor Lennox. Ninguno había sido abierto. Todos estaban dirigidos a él, con la misma caligrafía pulcra de la que ahora sabíamos era la mano de su hija. No fue un olvido, dijo Holmes con sequedad. Fue una negación activa. Sabía que existían, pero no quiso leerlas. Observé los sobres con una mezcla de indignación y pena. Algunos estaban manchados, otros conservaban aún el lacre intacto. Ninguno mostraba signos de haber sido rasgado, ni siquiera intentado. Era como si el acto de no leerlos hubiese sido, para Lennox, parte de una disciplina impuesta sobre sí mismo. El silencio como castigo, como reafirmación del orden impuesto. Esto es lo que más me inquieta, murmuré. No que las encerrara, sino que no pudiera siquiera enfrentarse al eco de su voz, aún escrita. Holmes no respondió de inmediato. Luego dijo, con voz neutra: «Hay quienes, Watson, prefieren amputar su pasado antes que mirar su herida». Y mientras observaba aquellos sobres inertes, comprendí que lo más espantoso no era el encierro físico, sino ese otro encierro, más profundo, más duradero, que consiste en negarle a otro su derecho a existir en nuestras memorias. En uno de nuestros paseos vespertinos por Marylebone, Holmes formuló, sin anunciarla, una reflexión que aún conservo con nitidez dolorosa. Lo que Lennox hizo no fue un acto de crueldad impulsiva. Fue una elección sostenida, una construcción moral deformada, un crimen del alma, más difícil de señalar que cualquier puñalada. Lo dijo mirando distraídamente los ventanales uniformes de las casas victorianas, con sus cortinas inmaculadas y simetrías engañosas. Nuestro tiempo, continuó, ha elevado la apariencia por encima de la verdad. El decoro, la discreción, el apellido, todo eso ha adquirido más valor que la vida misma. Calló un instante, como quien mide el peso exacto de una palabra. Por eso Edith no fue simplemente ocultada, fue borrada, porque su mera existencia contradecía el orden que su padre necesitaba mantener. Yo escuchaba en silencio. Las palabras de Holmes no llevaban rencor, ni dramatismo. Solo esa precisión quirúrgica que le era propia cuando desnudaba la hipocresía bajo las formas aceptadas. No fue locura, añadió al fin. Fue miedo. Miedo a la mancha, a la grieta en la fachada. Y el miedo, cuando se disfraza de virtud, se convierte en el más respetable de los verdugos. Volvimos a contemplar,
Una vez más, la fotografía. Ya no como prueba ni como objeto. Ahora era símbolo. Último testigo. Fue esta imagen, dijo Holmes con voz grave, la que resquebrajó la estructura cuidadosamente edificada por Lennox durante años. No la carta. No el testimonio de la criada. Fue ella. La joven del retrato, con su mirada fija, sin sonrisa ni lamento, había forzado la grieta en la conciencia adormecida de su padre. No con acusación, sino con presencia. ¿Y cómo llegó al peldaño? Holmes sostuvo unos segundos la mirada sobre el borde inferior del retrato. No importa ya. Lo esencial es que forzó al recuerdo. Al único testigo que quedaba, la criada. Fue su mirada lo que despertó la verdad, y comprendí entonces que no fue la deducción lo que resolvió el caso, fue la imposibilidad de seguir ignorando. Una imagen, silenciosa, rota, arrugada, había hecho lo que ninguna palabra logró en 20 años, despertar una conciencia y arrastrar una historia de vuelta a la luz. Lo encontré allí, en su sillón habitual, inclinado levemente hacia adelante, con los dedos entrelazados bajo el mentón y la mirada fija en un punto inmóvil. No era un libro lo que lo absorbía, ni tampoco sus apuntes o alguna carta reciente. Sobre el escritorio, a la derecha del tintero, reposaba, ahora bajo vidrio, la fotografía que había precipitado el derrumbe de un silencio prolongado por años. No me dirigió palabra al entrar, tampoco me miró. Pero en su quietud había algo distinto, una gravedad distinta, como si ese rostro de mujer, joven y ausente, lo estuviera interrogando sin palabras. Me detuve a su lado, sin interrumpirlo, y percibí cómo su mirada recorría no los detalles técnicos de la imagen, sino los huecos, aquello que no se ve, lo que falta. No sé cuánto tiempo pasó. La calle estaba tranquila. En Baker Street todo seguía igual. Y sin embargo, algo había cambiado. Tal vez porque en ese gesto de Holmes, contemplando en silencio un retrato sin belleza ni misterio aparente, comprendí que había, en lo resuelto, algo que aún lo acompañaba. Entonces supe que aquella fotografía no era una prueba ni un trofeo. Era un testigo. Y Holmes, con su racionalidad intacta, no la analizaba. La escuchaba. Watson, dijo por fin, sin girarse. ¿Crees que existe un crimen que no pueda definirse por la ley, pero que pese más que un asesinato? No respondí de inmediato. La pregunta no era retórica. Era la clase de cuestión que Holmes reservaba para momentos donde la lógica cedía ante algo más hondo. He visto heridas abiertas, balas alojadas en los cuerpos, huesos fracturados por la violencia. Continué al fin. Pero hay heridas que no sangran, Holmes, y son más difíciles de curar. Holmes asintió levemente. El señor Lennox no blandió un cuchillo, no puso veneno en una taza, no arrojó a su hija por unas escaleras. Solo la borró. Y eso, Watson, es una forma de asesinato que jamás aparecerá en los anales policiales. Lo dijo con un tono tan desapasionado que, en él, resultaba casi feroz. Había en su juicio una clase de condena que no solía permitirse. Las cicatrices que no se ven, dije en voz baja, son las que menos alarman, pero las que más deforman. Holmes se recostó en el sillón. Cerró los ojos unos instantes, como si la luz misma del día le pesara. Yo comprendí entonces que no todos los casos terminaban cuando el culpable es detenido. Algunos se ciernen sobre uno como una niebla que no retrocede. Porque, aunque la justicia haya sido satisfecha, queda siempre lo que no puede repararse, lo que la víctima ya no puede decir, y lo que el mundo nunca escuchó. Esa noche, ya en la intimidad de mi consulta, escribí en mi cuaderno algunas líneas que, con el tiempo, se convertirían en la reflexión final de aquel caso, porque sentía,
más allá de lo racionalmente esclarecido, que algo más había obrado su efecto. No fue el método deductivo lo que quebró al señor Lennox. No fue la lógica de Holmes, por refinada y demoledora que fuese. Fue el peso de algo mucho más implacable. La memoria. Una memoria que había sido enterrada, ocultada, silenciada, y que encontró, en una simple imagen olvidada, la grieta por donde filtrarse. Pensé en la señora Armitage, en su silencio obstinado, en su modo de caminar por aquella casa como si pisara terreno maldito. Pensé en la criada senil, que guardó durante décadas un saber que nadie le pidió. Pensé en Edith, la joven a la que nadie oyó gritar. Y comprendí que al final no fue la ciencia forense ni la deducción la que hizo justicia. Fue la obstinación del recuerdo. La fotografía no hablaba, pero su mera existencia era una acusación, la existencia de una historia que se negó a desaparecer del todo, porque incluso el olvido tiene grietas, y la verdad, por más años que duerman sobre ella, encuentra maneras de emerger. Tal vez por eso Holmes no guardó la imagen entre sus archivos, ni la devolvió a la policía. La enmarcó, la colocó donde pudiera verla cada día, no como homenaje, no como penitencia, sino como testimonio de que incluso la verdad más postergada, cuando regresa, tiene el poder de cerrar una historia, o de abrir otra, más profunda y silenciosa, la que ocurre dentro de nosotros. Hay crímenes que no dejan cadáveres ni rastro visible, pero que se inscriben con tinta indeleble en la conciencia de quienes los rodearon. A veces, el castigo no llega por mano de la ley, sino por la lenta marea del recuerdo que vuelve, noche tras noche, a reclamar lo que se quiso enterrar. Holmes, en su silencio, comprendía mejor que nadie que no todas las verdades buscan ser proclamadas. Algunas tan solo exigen no ser olvidadas. ¿Y tú qué piensas? ¿La verdadera justicia reside en el juicio o en la memoria que persiste? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, si sentiste el eco de sus sombras en algún rincón de tu alma, te invito a dejar tu huella. Dale like al video, compártelo con quien también ama los misterios silenciosos, deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos como este. Nos encontraremos en el próximo caso, donde tal vez otra verdad olvidada nos esté esperando.